¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana donde, bueno, la estabilización de algunas variables del sistema financiero parece empezar a consolidarse, aunque claro, no es muy temprano, habrá que ver cómo sigue esto en las próximas semanas. Pero bueno, sorprende en principio que en un contexto de caída internacional muy fuerte de las principales bolsas del mundo, estamos hablando tanto de Europa como principalmente de Estados Unidos e incluso de las bolsas de la región asiática, bueno, los números finales de esta semana aquí en el mercado financiero local, bueno, muestren los resultados que usted comienza a ver en pantalla. Un dólar en caída, obviamente esto como resultado de tasa de interés exorbitante, ¿no? La tasa de las LELIQs sigue por encima del 70% anual, pero por otro lado, recuperación de bonos y también de acciones, dentro de una semana muy volátil, donde hubo caídas fuertes, donde hubo una recuperación muy fuerte este viernes, que de alguna manera da lugar a este balance semanal bueno, tan positivo, sobre todo en términos relativos. Bueno, pero en definitiva lo que es digamos un poco inusual es que en un contexto internacional tan desfavorable, un mercado tan vulnerable como el argentino muestre estos números en este cierre de semana. Obviamente habrá que ver cómo siguen las cosas, pero de hecho es alentador que hayamos tenido un cierre de semana que hubiera sido de alguna manera difícil de prever, difícil de imaginar, en un contexto similar en condiciones semejantes. Pero bueno, más allá de lo que está pasando en el contexto financiero y esta semana de alguna manera favorable, lo que hay que decir es que la economía real sigue sufriendo y que seguramente va a seguir en este, le diría yo, estado de cosas, ¿no? Por lo menos así lo está viendo, entre otros, el Fondo Monetario Internacional, que dio a conocer en la semana su informe para la economía global, donde marca que para América Latina, bueno, va a haber también un recorte del crecimiento, como ven en todas partes del mundo, pero particularmente en la región como resultado del caso de Argentina. Ahí usted tiene las proyecciones, en este momento las ponemos en pantalla, donde el fondo está viendo no solamente caída de la actividad económica este año, 2018, sino también en 2019. 2,6 el recorte del Producto Bruto para Argentina en 2018, en la visión del fondo, 1,6% para el año próximo. Y la inflación, 40,5, incluso, bueno, aquí habría que decir que es un dato que está por debajo de las estimaciones de los analistas que, por ejemplo, encuesta mensualmente el Banco Central, que ven la inflación de este año más cerca del 45 que del 40, y para el año próximo el Fondo Monetario estima que la inflación podría caer a la mitad. Aquí el dato es un poco más alentador que el que manejan los economistas locales. En este caso el fondo ve la inflación cayendo levemente por encima del 20%. Así que bueno, una economía real que sigue sufriendo, un sistema financiero que busca estabilizarse y dentro de la economía real, golpeada por altas tasas de interés, por el estrés financiero, por incertidumbre, el gobierno que de alguna manera reacciona, ¿no?, ante esta situación. Hubo un par de anuncios importantes en la semana que vamos a estar desarrollando a lo largo del programa que tienen que ver, por un lado, con medidas para el crédito orientado hacia la vivienda, el crédito orientado también a los desarrollos inmobiliarios, algunas novedades importantes que le vamos a comentar al menos rápidamente en los próximos bloques, y también el lanzamiento de Argentina Exporta, un programa que inclusive va a tener un evento importante este miércoles por la mañana aquí en la ciudad de Mar del Plata, del que vamos a estar hablando. Bueno, un evento a partir del cual, un lanzamiento que busca básicamente impulsar las exportaciones, ¿no? Está claro, porque esto lo hemos comentado inclusive en nuestro último programa, cuando conversábamos con Lorena Laurito, que es la directora del área de comercio exterior de nuestro municipio, que si algo ha quedado en positivo de este año tan difícil desde lo financiero es que el tipo de cambio nominal al subir ha mejorado lo que los economistas llamamos tipo de cambio real. Esto hace más competitivas las exportaciones y la economía argentina podría buscar en los próximos meses una salida por ese lado. Pero bueno, le contamos un poco más sobre estas novedades en los próximos bloques. Ahora hacemos la primera pausa y comenzamos ya después a desarrollar algunos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en pava. Un banco diferente. Banco Hipotecario.
Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Y uno de los temas de la semana, sin duda, en la economía argentina ha sido la polémica por los precios del gas, ¿no? Usted sabe que finalmente el Gobierno Nacional dio marcha atrás con la idea de trasladar a los consumidores el impacto de la devaluación sobre las tarifas de gas en 24 cuotas a partir del arranque del año 2019, dentro de un esquema que no está del todo definido. Ahí están renegociando entre el Estado Nacional y las empresas del sector, cómo van a de alguna manera distribuirse, ¿no?, los costos que finalmente no van a parar al bolsillo de los consumidores. Así que tuvimos la oportunidad de conversar en la semana con la doctora Verónica Tambasia, que es la directora del área de defensa del consumidor de nuestro municipio, para analizar un poco más allá de esta novedad positiva para los consumidores, cómo queda este tema mirando un poco más hacia adelante, ¿no es cierto? Porque efectivamente las tarifas siguen dolarizadas y aquí muy probablemente tenga que haber una renegociación global de los contratos entre el Gobierno Nacional y las empresas. Además, conversamos con Tambasia sobre un tema que no quedó, digamos, en el centro, diría yo, de la discusión en los últimos días, pero que sí va a impactar en el bolsillo de los consumidores, que es el nuevo ajuste de las tarifas que comenzó ya a regir desde el arranque del mes de octubre. Sí, exacto. Las tarifas están dolarizadas. La realidad es que lo que quedó sin efecto es el cobro del retroactivo del reajuste, pero de aquí en más las tarifas están dolarizadas. Entiendo que las empresas están renegociando con el Estado a ver de qué manera lo van a ir actualizando dentro de los cuadros tarifarios, porque los cuadros están pactados semestralmente y estamos viendo que dentro del semestre existen estas fluctuaciones del dólar. Es decir, que hacia adelante es un problema que todavía no tiene una solución clara, digamos. Esto hay que renegociar contratos entre gobierno y empresas. Exacto, o sea, la solución que ellos buscaron, que eran cobros retroactivos de deudas supuestamente generadas y trasladárselos al usuarios, no es la correcta, no es legal a lo que hace la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? ¿Por qué no es legal? Y la realidad es que el consumidor ya había cancelado sus pagos. Nunca le fue informado la existencia de una deuda. Tengamos en cuenta también que el pacto de la contratación la tiene la licenciataria con el Estado de dolarización y le estaban actualizando una deuda en dólares. Le estaban imponiendo 24 cuotas, o sea, imponiendo sin una consulta de si alguien a lo mejor aceptaba esto, porque podía haber algún consumidor que a lo mejor quisiera aceptarlo y decir, bueno, ¿cuánto es si lo pago en efectivo y no generar intereses? Porque tengamos en cuenta que a las empresas se le actualizaban esta supuesta deuda a tasa activa y después la financiación al consumidor iba a ser a tasa pasiva. ¿Cuánto íbamos a terminar pagando? Y si esto se aceptaba así como estaba, una vez que terminaran de pagar, iban a tener seguramente otras 24 cuotas porque se iban a seguir generando ajustes. Está claro. Ahora, más allá de este episodio, este conflicto que se generó y por el momento se resolvió a través de lo que es la renegociación de empresas con el Estado. Fuera de esto está el tema de los aumentos, los nuevos cuadros tarifarios, ¿no es cierto? Esto quedó un poco en segundo plano. Quizá esto pasó a segundo plano porque salió todo junto. Ese mismo día salió a primera hora lo que eran las 24 cuotas y a última hora salió el nuevo cuadro tarifario. Que va más o menos, se habla de un 35%, pero la realidad es que el aumento es de un 50% promedio. ¿El aumento pega de manera uniforme en todas las categorías o hay categorías que lo sufren más que otras? No, en realidad este aumento lo van a sufrir en las categorías más bajas, van a tener un impacto más superior. La categoría, por darte un ejemplo, la categoría R1 tiene un 67% de aumento y la categoría R3-4 tiene un 22%. Y además se acercan lo que es el valor del metro cúbico tanto de la categoría R1 como de la R3-4. Estamos hablando de 7 pesos y pico para la R1 y 8 pesos y pico para la R3-4. Me decís que se tiende a unificar el valor del metro cúbico que paga cualquier usuario en cualquier categoría. Y por lo que estamos viendo es la tendencia que están a lo que nos están llevando, ¿no? A unificar las categorías. Y así están las cosas, ¿no es cierto?, con el tema de tarifas de gas, un ajuste que, le reitero, ya está vigente desde el 1 de octubre y que quedó un poco, digamos, opacado por lo que fue el debate
sobre, bueno, ese, digamos, impacto de la devaluación que finalmente van a distribuirse entre el Estado Nacional y las empresas dentro de un sendero, ¿no?, de tarifas que, bueno, impone, bueno, una renegociación más a largo plazo, ¿no? Porque aquí está claro que los contratos plantean la dolarización de las tarifas y habrá que ver entonces, digamos, con el correr de los trimestres, cómo queda efectivamente el impacto de futuras eventuales devaluaciones, ¿no? ¿Quién pagará eso? ¿El consumidor? ¿El gobierno nacional? ¿Lo absorberán las distribuidoras? Bueno, este es el punto que todavía no está del todo resuelto, más allá de esta decisión de corto plazo que ha sido anunciada por el gobierno nacional de que este impacto, el inmediato, no va a caer en el bolsillo de los consumidores. Pero hay otro tema que tampoco se discutió lo suficiente en los últimos días y que tiene que ver con cambios en tarifa social, ¿no? Esto, bueno, tiene que ver con la readecuación en términos generales de lo que son las tarifas energéticas en la Argentina. Ahí también hay novedades, así que, bueno, también tocamos este tema en la charla con la doctora Tamasia. Nosotros teníamos una tarifa social que ya, en realidad, ya no tenía la función que debería tener, que es resguardar a los más vulnerables. Teníamos 2 bloques de consumo. El primer bloque estaba bonificado al 100% y el segundo al 75%. Lo que han hecho es dejar un solo bloque de consumo. El primer bloque de consumo, que se bonificaría al 100%, dependiendo del mes, es la cantidad de metros cúbicos que tendríamos para consumir la persona que esté no con el beneficio de tarifa social. La realidad es que ellos también van a sufrir un impacto con este aumento, porque los metros cúbicos que van para consumir en la zona de General Pueyrredón es ínfimo con el consumo que nosotros tenemos acá. Es decir, que hoy las categorías más afectadas van a ser tarifa social, porque la gente va a ver un impacto en su tarifa, y las categorías más bajas de consumidores. Bien. Ahora, Verónica, en la medida en que alguna familia encuentre dificultades, digamos, sin solución para hacer frente a los pagos de gas, sobre todo en los meses, digamos, de la temporada de invierno, ¿qué alternativas hay? ¿Se puede seguir solicitando el pago en cuotas a la empresa? ¿Cómo está esto? Sí, la empresa refinancia lo que son los pagos. Con una tasa de interés lo están haciendo, o bien también lo están haciendo mediante tarjetas de crédito. La realidad también es que actualmente tenemos una medida cautelar vigente, que es que no se pueden cortar este servicio público de gas si uno demuestra vulnerabilidad. La empresa entiende que los vulnerables son las personas con tarifa social. El fallo no aclara que son exclusivamente las personas de tarifa social, con lo que tanto las asociaciones de consumidores como nosotros desde acá entendemos que si uno puede demostrar la vulnerabilidad en tanto que no puede hacer frente a ese pago, estaría dentro de las condiciones que amerita el fallo, ¿no? Está muy claro. Por último te pregunto, por una pregunta recurrente en Mar del Plata, ¿cómo está el proceso del pedido de recategorización de la ciudad? ¿Hay algún avance con esto? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Sí, en realidad nosotros seguimos trabajando y haciendo presentaciones. No hemos tenido una contestación formal hasta el momento, pero lo que vemos con este último cuadro es que al unificar las categorías, o sea, los montos se están llevando se están equiparando tanto lo que es la R1 como la R34, quizá el aumento de umbrales ya no tendría tanto sentido. Es decir, que todos pagarían el mismo valor por el metro cúbico en todo el país. Y como se está modificando el cuadro, sí, según las zonas, cada cuadro tarifario, las categorías se están unificando lo que es el valor del metro cúbico. Con lo que si sigue este sendero ya no tendría sentido. Lo que habría que intentar es ver si podemos lograr lo que es zona fría, que ya no es solo cambio de umbrales, sino que impacte directamente en el precio de la tarifa. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en Fava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Fava.
Madre, trabajando acá, ¿qué pasó? Sí, ya tengo tu regalo. Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que atenderle el teléfono a mamá. Convertí tus puntos en ahorros. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas, pasamos a hablar de la actualidad del mercado automotor, un mercado que, como usted sabe, por lo hemos comentado en nuestras últimas emisiones, bueno, viene por supuesto golpeado, ¿no?, por lo que es el comportamiento en general de la economía, y bueno, lo que era un mercado muy pujante en los primeros meses del año se ha transformado, bueno, en un mercado que, sin ser algo catastrófico, bueno, ha visto de alguna manera un retroceso, ¿no?, en las proyecciones que se tenían para todo el 2018. Pero en ese contexto, las automotrices siguen trabajando, siguen apostando hacia adelante, siguen apareciendo modelos nuevos. Y sobre este tema en particular vamos a referirnos ahora a un evento muy interesante que hubo el último jueves aquí en la ciudad de Mar del Plata, que tuvo que ver con el lanzamiento del nuevo Vento en la sucursal de Volkswagen en la Avenida Juan B. Justo. Para hablar de este tema ya está con nosotros telefónicamente Soledad Kraliev, a quien le damos la bienvenida. Soledad, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Contanos un poco cómo es este tema del lanzamiento del nuevo Vento. Hola Marcelo, gracias por el contacto. Bien, te escuchaba en la introducción, es verdad, cuando las automotrices deciden lanzar un producto, obviamente eso se hace con mucho tiempo de anticipación al momento en que eso sucede y por supuesto nunca se puede prever una situación de coyuntura como la que estamos pasando en este momento. Así que un poco contradictorio en algún punto, porque si uno lee las noticias y ves que la industria automotriz, después de tener el primer año récord de la historia y ahora las proyecciones están bajando en función del tipo de cambio que con la devaluación se dispara el tipo de cambio y los precios de los autos, que siguen siempre al dólar, han trepado muchísimo y eso que hace que las ventas caigan. En medio de todo ese contexto nosotros estamos con un evento de lanzamiento con toda la prensa, pero bueno, la industria automotriz eso sí, porque es una industria que es muy dinámica y claramente desde el momento en que se propuso rediseñar el nuevo Vento, que fue un líder en su segmento de mercado, que ya es la 7ª renovación que recibe, nos cae en este mes un poco particular, fin de septiembre, un mes bastante difícil. Así que bueno, y en el medio haciendo proyecciones. Entonces una cosa no opaca lo otro, en el sentido de que una cosa es la coyuntura y otra cosa es el mediano y largo plazo. Es verdad que el mercado que estamos esperando para el año que viene, como vos decías, digamos, no es catastrófico. Estamos pensando que este año termina con 750.000 unidades, 730 puede ser si ahora en el último trimestre se achica un poco, y el año que viene estamos hablando de una industria que puede estar entre 600 y 650.000 unidades, que no es malo, hemos tenido muchísimos años con esos volúmenes. Bien, ahora Soledad, ¿qué estrategias están utilizando para mejorar las ventas? Porque está claro que el contexto está difícil, pero el manejo profesional de este tema comercial y financiero por parte de las automotrices muchas veces puede incluso servir como, digamos, de disparador para empresarios, comerciantes de otros sectores de la economía que dicen, bueno, se puede hacer esto. ¿Cómo manejan ustedes este tema? ¿Cómo tratan de mejorar el nivel de actividad en este contexto? Bueno, es la parte más difícil porque es la que tratás de agrandar la torta, tratás de agrandar el mercado. Hay una gran pata de la industria automotriz que hoy en todos los rubros está faltando, que es la financiación, con una tasa adecuada, ¿sí? Claro. Porque hoy los bancos te están prestando, sí, créditos disponibles hay, pero las tasas son altísimas. Entonces el cliente directamente, pocos lo consideran, salvo que salga un pequeño monto para financiar con tasa cero, con una tasa subsidiada, pero estamos hablando de que esos productos financian alrededor de 100 o 150.000 pesos, que hoy para los valores de los autos que hay es una porción pequeña, porque hoy básicamente, para que te des una idea, un Goldtrek, que es el auto más barato que nosotros tenemos hoy, que se está vendiendo, que sigue siendo líder de ventas, es un coche de 350.000 pesos, más los gastos de retiro. Entonces, 150.000 sobre 350, todavía al cliente le falta una parte. Sí, está cambiando la parte de planes de ahorro, ha sufrido bastante, porque como es valor móvil, desde abril a esta parte
cambiaron los valores móviles y aumentaron las cuotas, pero hoy lo que estamos viendo es una migración del cliente, quiere decir el cliente que antes financiaba con un crédito prendario y que hoy no puede hacerlo porque por la alta tasa de interés y los bajos montos o la cuota le queda muy alta, sí está optando por el plan de ahorro. Entonces, el plan de ahorro ya sufrió esa modificación bastante importante de precios y ahora entramos, si Dios quiere, si el dólar, siempre que el dólar se mantenga en estos valores, y parece que el gobierno a partir de la firma con el FMI decide que lo va a planchar, también con otra serie de medidas que ustedes conocen los economistas mucho mejor que nosotros, eso daría cierta estabilidad al dólar y cierta estabilidad a los precios. Claro que esto va a pasar, el tema acá es cuánto va a durar. Y este momento va a durar 3 meses, 6 meses. Así que acá hay que ser muy creativos para conservar la fuente de trabajo. Seguramente la rentabilidad va a bajar, los negocios van a pasar un momento complicado, ya lo estamos viendo. Pero bueno, es el momento de adecuarse. Acá yo creo que lo más traumático es que pensábamos hace 2 años en un volumen de unidades de 1 millón de autos y ahora tenemos que repensar todo el negocio con 600.000. Entonces todas las estructuras que habíamos armado para un mercado de 1 millón, ahora hay que adecuarlas. Entonces lo más difícil es cómo reconvertirlas en otros negocios que van a ir surgiendo, ya sea el negocio del usado o el negocio de los accesorios, o mejorar el servicio para que toda la fuente de trabajo se reconvierta y no se pierda, como te decía, gente que hemos capacitado y que hemos formado en todo este tiempo, preparándonos para un volumen que hoy no encontramos. Así que en ese trabajo estamos. Es arduo, pero es posible. Está muy claro. Soledad, por último te pregunto por el tema inversiones, porque ustedes, y lo hemos charlado más de una oportunidad, ¿no? Ahí en Volkswagen se están viendo inversiones importantes que pueden transformar un poco, bueno, lo que es la producción de la compañía en la Argentina en los próximos años. ¿Cómo viene eso, que es un dato esperanzador mirando un poco más adelante, ¿no? Bien, en realidad Volkswagen lo que está haciendo este año ya lo definió, y aún, mira, tiene la suerte de que aún habiendo tomado esa decisión, que ahora te comento, sigue siendo el número 1. Volkswagen dijo, voy a buscar un negocio sustentable a mediano plazo. No voy a hacer locuras en términos de precio y rentabilidad con tal de conservar el puesto número 1 en ventas. Y entonces ha tenido una estrategia. Esa estrategia va de la mano claramente con el tema de los precios de los vehículos, porque, digamos, hasta hace un tiempo estábamos en un escenario de mucho volumen con baja rentabilidad, pero lo más importante de todo esto es que Volkswagen es una de las pocas terminales automotrices que hoy, si el gobierno decidiese aplicar a rajatabla el flex, podría seguir trayendo producto, porque hay muchas terminales automotrices que están completamente desfasadas. Entonces, ojo, porque el gobierno decidió aplicar y nadie esperaba retenciones a las exportaciones, y de la misma manera mañana podría decir aplicó el flex como corresponde, ¿sí? Que hasta ahora hemos tenido subsidios en la industria. Entonces Volkswagen está haciendo inversiones en la planta de Pacheco para mantener esa balanza comercial y asegurar, aun cuando el gobierno decida aplicar el flex en términos de importación y exportación, poder seguir trayendo autos porque evidentemente está exportando. Y la verdad es que lo que se ve al final de todo esto, si es que al gobierno le salen los planes como tenía previsto, como está diciendo que quiere llegar a un modelo exportador. Y bueno, la industria automotriz es una pata importantísima. Vos fíjate que en septiembre se cae mucho la exportación por el tema de la crisis que hay con Brasil con el tema de la balanza y los autos. Entonces, Volkswagen está claramente trabajando para invertir en la planta de Pacheco, para sacar el modelo nuevo para el año que viene, y poder entonces equilibrar la exportación y poder seguir trayendo coches. Así que eso nos tiene bastante tranquilos. Hay que pasar igualmente todo este momento, de estos 6 meses que yo creo que va a durar un poco esta readecuación del volumen de ventas y las estructuras comerciales. Seguro. Muy bien, Soledad, te agradecemos mucho esta participación tuya en esta oportunidad vía telefónica aquí en el programa. Te deseamos buen fin de semana largo y seguramente vamos a estar conversando nuevamente para que nos cuentes, bueno, cómo marchan las cosas ahí en la industria automotriz. Gracias por tu tiempo y volvemos a hablar. Gracias, muchas gracias. Esperamos que siga bien. Esperemos que sí. Bien, conversamos entonces con Soledad Kraliev de la compañía Volkswagen, bueno, y lo que ha sido el lanzamiento, ¿no?, este último jueves aquí en la ciudad de Mar del Plata del nuevo evento y la descripción, bueno, tan detallada, tan interesante de Soledad sobre lo que está pasando en el mercado automotor. Nosotros ahora hacemos una nueva pausa aquí en Mercados y Empresas y después de esa pausa hablamos de la actualidad de la industria del seguro. Un banco diferente. Banco Hipotecario. SPI Astilleros,
a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresa. Dejamos de hablar de la actualidad del mercado automotor para hacer referencia a lo que está pasando en la industria del seguro, ¿no? Porque allí hay un impacto realmente muy importante del tema de la devaluación, como ocurre en la mayoría de los sectores de la economía argentina, aunque en este caso en particular, bueno, justamente los efectos de la pérdida de valor de la moneda argentina son menos evidentes y requieren, bueno, de alguna manera una aproximación, un análisis para sugerirle a la gente, a los asegurados, tanto personas físicas como empresas y comercios, bueno, revisar un poco cómo han quedado las coberturas ante lo que es evidentemente el impacto de la suba del dólar sobre el valor, por ejemplo, de las mercaderías aseguradas en los comercios, sobre el valor de los vehículos e incluso sobre el valor de los bienes, ¿no es cierto?, que están incluidos en una póliza que cubre a las viviendas en nuestra economía. Así que conversamos sobre este tema con el doctor César Ventimiglia en la semana, y Ventimiglia, como usted va a notar a continuación, hace referencia no solamente a este tema de la necesidad de revisar el valor de las coberturas que uno tiene tomados por distintos seguros, sino también, bueno, efectos más amplios que incluyen inclusive, le diría yo, la salud de las compañías del sector. Sí, bueno, es un momento de revisar las pólizas, porque evidentemente el impacto de la devaluación sobre pólizas que están contratadas en moneda argentina ha sido notable. Sobre todo aquel comerciante, industrial, la pequeña empresa que tiene stock de mercadería muchas veces vinculado con el dólar. Es decir, automáticamente cada devaluación produce un incremento en el capital, que si no se actualiza la póliza en pesos, bueno, los sistemas de aseguramiento de incendio, por ejemplo, son a prorrata, con lo cual estas empresas corren el riesgo de tener un infraseguro, es decir, de quedarse con un seguro disminuido. Eso por una parte. Es un momento de sentarse tranquilamente con los empresarios, con su asesor de seguros, y revisar póliza por póliza para que los capitales se actualicen. También es momento para seleccionar los riesgos que se van a asegurar, porque el impacto de la evaluación y sobre todo de la recesión, se siente en todas partes, y muchas veces los empresarios o los asegurados particulares están ante la tentación de no hacer los seguros, lo cual sería gravísimo. En ese caso nosotros lo que aconsejamos es hacer los seguros, reducir la toma de algunos riesgos, pero no dejar de asegurar aquellos riesgos que, si se produce un siniestro, pueden tener consecuencias catastróficas. Catastróficas quiero decir, lo pueden dejar prácticamente en la calle, como es, por ejemplo, no cubrir contra responsabilidad civil un automóvil. Sabemos que un juicio donde puede haber una lesión grave, una muerte, puede costarle mucha plata y seguramente va a poner en riesgo su patrimonio. Lo mismo con los seguros de comercio, es decir, una empresa puede sobreponerse a un robo, pero difícilmente pueda sobreponerse a un incendio total de su local y con el contenido. Por esto sugerimos, consultar con el productor, revisar los capitales, revisar las prioridades, y creo que esto revaloriza ciertamente el rol del productor. Ahora estamos en un momento en el que hay una tentación, digamos,
de muchas empresas y a través de la comercialización de bancos, de empresas que no son especialistas en el riesgo, a trabajar de manera electrónica, de manera, digamos, por computadora, hablar con un contestador automático, con un 0800, lo cual en algunos casos agiliza la respuesta, pero no resuelve seguramente estos problemas que son de cada uno de los asegurados. Acá pensamos que se revaloriza el rol del productor. Podemos comparar con la figura de un médico, es decir, uno puede hablar por teléfono, puede tener una teleconferencia con el médico, pero si quiere que lo revise y lo palpe y lo oculte, tiene que visitarlo. Es decir, creo que es el momento de tomar seriamente el asunto, consultar con su productor, acomodar los seguros a la circunstancia, y también es importante tener en cuenta la salud económica de la aseguradora. Suele ser tentador el precio en esta actividad, en cualquier actividad, pero acá lo barato suele salir caro. Cuando decimos lo barato sale caro, son pólizas tentadoras porque son más baratas y tentadoras para los productores porque pagan más comisiones, pero en el momento de los siniestros esas empresas son las que más tarde o peor van a pagar. Con lo cual creemos que es importante evaluar los riesgos, tener un buen productor y analizar bien la situación económica y financiera del asegurador. Y como usted ve, el doctor Ventimiglia hace énfasis no solamente en la necesidad de revisar las coberturas desde el punto de vista de los montos que quedan cubiertos con las pólizas que uno contrata dentro de la industria, sino también, bueno, hacer un poco de foco sobre lo que son las coberturas que uno, deja de lado en la medida que los presupuestos se ajusten, como de hecho está pasando en nuestra economía, y sobre todo, y este tema lo vamos a desarrollar enseguida con un poco más de amplitud, tener mucho cuidado en relación a buscar, compañías más baratas en detrimento de las más caras, porque, como decía Ventimiglia, muchas veces en seguro lo barato sale caro. En el segundo tramo de la charla con el doctor Ventimiglia, profundizamos en un primer tramo, lo que tiene que ver con esta necesidad de revisar las coberturas y sus montos, ¿no? En este marco de evaluación, Ventimiglia hacía foco en esta primera parte de la nota en el impacto principalmente en comercios y empresas. Ahora vamos a ver qué pasa con los seguros que habitualmente toman las familias. Y como les decía, ¿no?, extendemos el análisis a este tema de la salud de las compañías en estos momentos de estrés económico y financiero. En autos hay distintas políticas, pero en general las empresas o bien hacen facturación mensual, con lo cual mensualmente ajustan el capital, lo cual por una parte está bien porque uno sabe que su vehículo está bien protegido, pero por otra parte le genera incertidumbre en cuanto a la planificación del costo del seguro, porque todos los meses termina pagando más y no sabe cuánto va a pagar al mes siguiente. Hay otras empresas que hacen una póliza, por ejemplo, semestral o cuatrimestral, con una cláusula de ajuste automático el valor, que puede ser de un 30% por un semestre, con lo cual estamos cubriéndonos holgadamente, o no tan holgadamente, pero estamos razonablemente cubriéndonos de inflación, con lo cual esa póliza durante 6 meses ese vehículo está protegido por esa posibilidad de un aumento de hasta el 30% de su valor, ya incluido el costo en la prima. Esa es una de las cosas más, de las soluciones más razonables y que dan cierta estabilidad, digamos, al negocio para las dos partes, para el asegurador y el asegurado. En los seguros integrales de vivienda o de comercio, también es aconsejable incluir una cláusula de ajuste automático, que puede ser, como son pólizas anuales, de hasta un 50%, pero es conveniente, porque a veces hay variaciones de stock en los negocios sobre todo, sentarse cada 2 o 3 meses con el asegurado, evaluar permanentemente, ir ajustando los capitales, para arriba o para abajo. Es preferible perder una horita cada 2 o 3 meses que perder mucha plata por la imprevisión de no haber ajustado un capital. Por último, César, usted mencionó la importancia de tener en cuenta que en seguro en general lo barato sale caro, ¿no es cierto? Por el riesgo que supone asegurarse con compañías que después no están en condiciones de responder satisfactoriamente. Ahora, este contexto económico más difícil, con freno a la actividad económica, con cambios de todos los parámetros económicos y financieros, ¿genera alguna incertidumbre adicional sobre las compañías que habitualmente uno ve que están, digamos, con complicaciones financieras? ¿Esto se puede agravar? Sí, sí. Creo que son los momentos en donde estas compañías que van durando, digamos, en el marco de un crecimiento económico y de una inflación, empresas que tienen como política
por ejemplo, no pagar inmediatamente a los terceros, sino litigar, alargar los juicios. Bueno, esas empresas, que hay muchas, pueden sobrevivir en el marco de crecimiento económico, pero cuando se detiene el crecimiento económico, cuando hay decrecimiento o recesión, como se augure, como está ocurriendo, seguramente van a tener una situación económica complicada, porque sus pasivos en general se van actualizando, suelen ser pasivos judiciales, es decir, que se apela, se va a cámara, se generan nuevos honorarios, se ajusta por distintos mecanismos las tasas de interés de las deudas, y finalmente estas empresas suelen correr alto riesgo. Por eso aconsejamos consultar con su productor de seguros, y si no, acceder directamente a la página web de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Es muy clara, es decir, no hay que tener grandes conocimientos técnicos para verificar el estado de solvencia económica, el capital, digamos, la situación económica y financiera de las empresas, porque además uno puede, con esta información, establecer una comparación con la misma empresa años anteriores. Acá se ven las tendencias, es decir, si una empresa viene decayendo o decreciendo en su solvencia económica, viene aumentando la cantidad de juicios o demandas en su contra, y entra en esa situación en momentos en donde la recesión puede complicar, es de alto riesgo asegurarse en esas compañías. Y hasta aquí entonces hicimos referencia a temas de actualidad del sector asegurador. Bueno, básicamente lo que ha sido el impacto de la devaluación, ¿no es cierto?, sobre una industria que claramente, bueno, hay que volver a analizarla, ¿no?, en términos de pólizas, de coberturas e incluso de compañías, a la luz de los comentarios del doctor César Ventimiglia, en este contexto nuevo, ¿no?, que le ha quedado a la economía argentina después de los shocks financieros que ha vivido durante este año 2018. Y bueno, pasamos a continuación a hablar de novedades que tienen que ver con anuncios oficiales, ¿no? Le decía en la apertura del programa que en un contexto económico difícil, de proyecciones negativas, tanto para 2018 como para 2019 en términos de actividad de inflación, el gobierno había salido con algunos anuncios en los últimos días, obviamente buscando cambiar un poco el humor, ¿no es cierto? No tanto ya del sector financiero, que un poco ha mejorado, sino básicamente de los actores de la economía real. Y este viernes por la mañana, bueno, hubo anuncios importantes, hasta el momento anuncios que habrá que ver qué camino recorren hasta finalmente transformarse en realidad, vinculados estos anuncios con créditos para la vivienda, con la construcción desde distintos ángulos, ¿no? Aquí comenzamos a compartir, bueno, un punteo, ¿no?, de los datos que dio el propio presidente Macri en la mañana de este viernes, vinculados con las novedades que busca poner en marcha el gobierno nacional en estos temas. Y bueno, usted ve, por un lado, el tope al ajuste de los créditos UVA. Hay una preocupación ahí, obviamente, en las familias que han tomado créditos con ajuste por inflación, sobre lo que puede pasar con las cuotas, y si bien este tema, y esto lo decía Rogelio Frigerio también hacia el mediodía del viernes, no ha pasado a mayores porque los ajustes hasta el momento no son demasiado importantes, bueno, el gobierno ha salido a poner un poco de tranquilidad, bueno, poniendo sobre la mesa la idea de que los créditos UVA no van a poder tener ajustes en sus cuotas en, números que superen un 10% a lo que es la variación de los salarios en la economía. El segundo punto importante dentro de lo que fueron los anuncios de la mañana de este viernes es el proyecto de nueva ley de alquileres. Aquí mucha polémica, habrá que ver qué queda de esto, porque, bueno, llama la atención, ¿no?, que desde el Gobierno Nacional se impulsen algunas medidas que desde el análisis económico la verdad que parecen tener poca relevancia e incluso pueden tener un efecto inverso al buscado, ¿no?, que es mejorar la situación de los inquilinos. No vamos a profundizar mucho en este tema porque ya lo hemos conversado en alguna oportunidad con el martillero Diego del Valle aquí en el programa, pero la idea, por ejemplo, de poner algunas regulaciones en torno a los alquileres que se cobran en nuestra economía muchas veces puede terminar siendo un efecto boomerang que incremente los costos lejos de disminuirlos para los inquilinos. Habrá que ver qué sale de todo esto, que le reitero por el momento es un proyecto de ley que el gobierno envía al Congreso. Un tercer punto importante es el nuevo llamado de los créditos Procrear. El gobierno vuelve a apostar a esta iniciativa para mejorar las alternativas de acceso a la vivienda que tiene básicamente la clase media de nuestra economía. Otro tema es, bueno, también una nueva edición de créditos para, esto tiene que ver con refacción, mejora, mantenimiento del hogar, el programa Mejor Hogar. Aquí se ha anunciado que estaría dirigido básicamente a jubilados y a beneficiarios de la asignación universal por hijo. Habrá que ver, le reitero, cómo se finalmente, se efectiviza este anuncio en medidas concretas.
Y por último, bueno, algo que podría ser bastante novedoso, ¿no? Y desde los anuncios en términos generales aparece como una idea importante y que podría tener un impacto significativo, pero que habrá que ver cómo queda en la práctica, que es la idea de implementar beneficios fiscales a desarrolladores. Esto no apuntado a viviendas de alta gama, sino a viviendas para el segmento, le diría, de bajos y medianos ingresos. Habrá que ver, le reitero, pues esta es la idea general, ¿no? Hasta el momento están solamente los anuncios, habrá que ver cómo finalmente se definen estas iniciativas, algunas de las cuales son muy polémicas, como el caso del proyecto de nueva ley de alquileres, y otras que realmente uno imagina que desde el punto de vista económico puede generar algún estímulo adicional para lo que es la construcción, para la mejora del acceso a la vivienda, para familias que todavía no han llegado, ¿no?, a su primera casa, bueno, a través de lo que son beneficios fiscales para desarrolladores inmobiliarios. Así que vamos a seguir estos temas seguramente en las próximas semanas para ver de qué manera llegan a lo que es la economía real en lo que es la letra chica, ¿no?, como habitualmente se llama, a lo que es la implementación efectiva de este tipo de anuncios. Y le decía, hubo dos medidas o dos anuncios básicamente grandes del gobierno. Uno fue la idea de anunciar este paquete de novedades vinculados con el crédito para la vivienda y con, bueno, el acceso a la vivienda en distintas maneras. Bueno, el otro anuncio tuvo que ver con el estímulo a las exportaciones, ¿no? Esto tuvo que ver con el lanzamiento del programa Argentina Exporta. Esto también lo hizo el propio presidente Macri hacia mitad de semana. Y aquí tenemos el dato importante de que, bueno, lo que es este lanzamiento del programa va a tener un evento regional aquí en Mar del Plata en la mañana del próximo miércoles, ¿eh? Así que usted ahora, bueno, comienza a ver un poco lo que es la imagen de este evento que está promocionando la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio. Esto va a tener lugar el próximo miércoles 17 de octubre a las 10:30 horas en el Torreón del Monje, allí en la costa de Mar del Plata. Y bueno, para todos aquellos interesados en participar de un evento del que va a participar el ministro de Producción, Dante Sica, bueno, simplemente comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Productivo del municipio para reservar un lugar. La idea es que allí se va a presentar, bueno, cada una de las herramientas que el Gobierno Nacional ha implementado, ha puesto en marcha en los últimos meses con la intención de mejorar la posibilidad que tienen las pymes centralmente de comenzar a vender hacia el exterior. Así que, bueno, un evento interesante que seguramente estaremos cubriendo la semana próxima. Y bueno, hasta aquí entonces los anuncios en el marco de la economía local, con lo cual nos metemos ya rápidamente de lleno en lo que ha ocurrido en la semana financiera y, como siempre, con un pantallazo en principio a lo que ha ocurrido en el contexto internacional. Y en el contexto internacional, como le decía en la apertura, las novedades no han sido buenas. Realmente ha habido caídas muy significativas de las bolsas, principalmente de las más desarrolladas, Estados Unidos, Europa. Esto le diría de la mano de una suba de tasa de interés más rápida de lo previsto. Los mercados están un poco atentos a este tema, porque en la medida que se eleva el costo del dinero, las bolsas, bueno, en general sienten impacto de este tipo de movimientos. Y por otro lado, el recorte de las previsiones de crecimiento de la economía global por parte del Fondo Monetario Internacional. Sobre este tema compartimos a continuación un informe de la Televisión Internacional. El Fondo Monetario Internacional rebaja al 3,7% su previsión de crecimiento global para 2018 y 2019, 2 décimas menos de lo previsto en julio, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las cifras las ha presentado en Indonesia el economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld. We're now projecting growth at 3.7% for this year and for next year. Estados Unidos crecerá un 2,9% este año y un 2,5% el siguiente. Se rebaja la previsión para 2019 por los aranceles con las importaciones de China. China mantendrá un incremento del PIB del 6,6%, pero se desacelerará al 6,2% en 2019. En la zona euro, el FMI rebaja sus proyecciones 2 décimas hasta el 2% para este año por una ralentización de las exportaciones, una subida de los precios del petróleo y las incertidumbres por el Brexit. Mantiene las del 2019 hasta el 1,9%. España, como ya adelantó la semana pasada el fondo, terminará 2018 con un 2,7% y 2019 con un 2,2%. En Latinoamérica el crecimiento será del 1,2% este año y del 2,2% en 2019, 4 décimas menos que lo calculado en julio para ambos casos. El descenso se debe a la situación en Argentina. Y así las cosas, bueno, el Fondo Monetario entonces ha reducido las proyecciones de crecimiento global y, como usted veía en el caso de América Latina, el impacto de Argentina, ¿no?, que es lo que más pesa dentro de lo que son las proyecciones reducidas de crecimiento en este último huevo, ¿no?, el informe de la economía global
del Fondo Monetario dado a conocer la última semana. Nosotros ahora estamos cerrando este bloque, vamos a hacer la última pausa en Mercados y Empresas y después le vamos a contar qué pasó en la semana en la Bolsa Argentina, donde le adelantamos que nuestra bolsa se comportó mucho mejor de lo que uno hubiera imaginado dentro de un contexto internacional muy negativo, como le decía, de caída generalizada, principalmente en las bolsas desarrolladas. Así que la última pausa en Mercados y Empresas y después le contamos cómo cerró la semana aquí en la Bolsa Argentina, como siempre con la participación de Adriana Figliuolo desde la Bolsa de Comercio de Mar del Plata. Madre, trabajando acá, ¿qué pasó? Sí, ya tengo tu regalo. Disfrutar los beneficios de Macro Premia es más fácil que atenderle el teléfono a mamá. Convertí tus puntos en ahorros. Así de simple, así de fácil. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces de comunicarnos ya con Mar del Plata Bursátil y conversar con Adriana Figliuolo sobre lo que ha sido una semana financiera realmente muy volátil, ¿no? Ya le hemos contado, bueno, lo que ha sido el contexto internacional y el buen desempeño relativo de la Bolsa Argentina. Así que bueno, Adriana, te damos la bienvenida. Contanos un poco cómo viste esta semana tan particular en la Bolsa Argentina. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Sí, realmente fue una semana bastante dura, ¿no? Principalmente los 4 primeros días de la semana, que había días de bajas impresionantes de las acciones de bancos principalmente. Empezaba siempre la baja por los ADR en Estados Unidos y bueno, ya buscándole un poco cuál era el motivo, ¿no? Pero bajaba la bolsa, bajaba el dólar. Finalmente hoy, ya cuando abrió directamente se veían los futuros ya un poco más animados y bueno, realmente terminó la bolsa, el índice Merval terminó el 70% arriba, en los niveles de casi 30.000 nuevamente el Merval y bueno, y sobre todo las acciones de los bancos es donde más se han visto las subas, ¿no? Que yo Banco Galicia, por ejemplo, terminó con una suba del 15%, Banco Supervil con el 13, Macro con, bueno, el 11 y así con esos niveles de suba y principalmente el volumen. Por ejemplo, hoy que el papel se movió tanto, Galicia, que fue el más operado, hizo 212 millones de pesos. Es decir, que cuando se anima el mercado aparece la plata también, ¿no? Seguro. Así que bueno, eso es con respecto a las acciones. Después, con respecto al dólar, hemos visto que ha ido en forma... ha sido decreciente la cotización. Hoy, por ejemplo, nosotros a través de los bonos, haciendo la compra en pesos y vendiéndolos contra la famosa paridad que nosotros decimos, nos estaba dando un dólar de 36,5, 37. Después también lo vimos como que los bonos empiezan a recuperar un poco la paridad. Por ejemplo, los bonos largos subieron el 2 y pico, 2,30%, y un bono corto, como puede ser una I-24, también terminó con el 1 y pico, 2% arriba. Así que bueno, esperemos que empiece una etapa de un poco más de tranquilidad en los mercados y sobre todo por los inversores que ante estos vaivenes realmente se asustan. Seguro. Así que es lo que nosotros por lo menos vemos desde acá. Sin duda. Ahora, Diana, esto se da, este rebote de los activos argentinos, en un contexto internacional muy difícil, ¿no? Porque la verdad que las bolsas afuera, bueno, han caído fuerte y que el mercado argentino haya tenido este buen desempeño relativo es por lo menos un dato alentador después de tantas caídas sucesivas. Pero te quiero llevar a dos temas que tienen que ver con el otro proceso que se está dando en el sistema financiero, que tiene que ver con las tasas de interés. Porque la semana que viene, para arrancar por uno,
hay otra licitación mensual de Levax, ¿no es cierto? ¿Qué expectativa hay con respecto a eso? Quedan 2 nada más, que serían noviembre y diciembre. ¿Cómo vienen las cosas para la semana que viene? Y en general el producto sigue siendo bueno hasta diciembre. Las tasas dentro de lo que está el mercado te está dando aproximadamente entre el 45 y el 50% según los días. Nosotros tenemos otro producto que realmente es bastante competitivo, que se llaman las famosas LECAP, que son letras capitalizables, que lo que te permite principalmente, bueno, es muy parecido, es tasa, es realmente, tasa en pesos, la mayoría tiene el 4% mensual capitalizable, es decir, que te estás asegurando una tasa de arriba del 50% de acá, y los plazos son más largos, no es que solamente podés hacerlo a 30 días, entonces algunas, por ejemplo, nosotros teníamos ya desarmando algunas posiciones de Levax y tratando de aprovechar estas tasas. Bueno, hoy tuvimos muchas operaciones que ya se cruzaban con el vencimiento del miércoles y estuvieron comprando el LECAP, y bueno, algunas a febrero, se puede comprar a febrero, a marzo, enero, o sea, son plazos más largos. Y eso, lo bueno que tiene que se está armando un mercado secundario también de las LECAP, para que sea el mismo producto noble que eran las Levax, que vos podías entrar en cualquier momento del mes y también salir en cualquier momento del mes. Claro. Así que bueno, nosotros lo estamos descubriendo para operarlas y realmente se nota el incremento de volumen que están teniendo estas LECAP. Así que nosotros un poco lo que hacemos es a los clientes más grandes ir desarmando parte de la cartera de Levax, ir pasando que les vaya quedando un combinado entre LECAP y Levax, ¿viste? Para que puedan tener acceso y asegurarse también estas tasas, que nosotros pensamos que si la situación se acomoda un poco, no va a haber tasas del 50 y pico %. Entonces también lo que te permite es asegurarte a largo plazo una tasa del 50 y pico %, ¿no? Seguro. Ahora, Adriana, decía que hay 2 temas que quería conversar con vos sobre este tema de las tasas de interés tan altas. Uno es relacionado con Levax, LECAPs y todo lo que tiene que ver con colocaciones. Pero desde el punto de vista del financiamiento y de las pymes en particular, bueno, insistir con esta idea de que hay muy buenas tasas de negociación de cheque de pago diferido en la bolsa, ¿no es cierto? ¿Esto sigue así? Sí, nosotros lo que vemos es como que se han acercado más empresas. Lo que pasa es que el trabajo original que tiene que hacer la empresa principal es hacer la calificación ante una SGR. Entonces, yo lo que veo es que en la medida que siempre decimos lo mismo, ¿no? Que en la medida que esté calificada la empresa y sea una pyme, no va a tener ningún problema después en poder descontar los cheques. Y hoy el mercado de cheques está fomentado también para que no sean tasas tan altas. Entonces realmente estamos hablando de que pueden descontar cheques a largo plazo a una tasa del 40. Pero nosotros lo que vemos es, vos me decís, es una tasa alta. Lo que pasa es que en comparación con lo que te sale descontar un cheque en el banco o en otro lado, realmente la tasa es competitiva. En la medida que se calmen las tasas del exterior, esta tasa también se va a calmar, ¿viste? Pero bueno, principalmente por lo menos la gente puede acceder a una financiación con una tasa que es relativamente manejable, un 40%, ¿no? Sí, sin duda. Comparado con otras alternativas que hay en el sistema financiero, bueno, esto lo conversamos con distintas pymes en los últimos días, la verdad que es una tasa sumamente accesible y sumamente conveniente. El punto es que las pymes, para poder acceder a esta financiación, como vos explicabas, tienen que hacer un proceso previo, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que las muchas pymes veces tomen nota y avancen como con que eso. vienen a descontarlos acá, y no es que descuenta la gente cheques acá, porque no es nuestro negocio hacer eso. Nosotros lo que hacemos es negociar ese cheque que está autorizado por una SGR. Entonces, eso lo ponemos en el mercado y bueno, hay un tomador de fondos y un colocador de fondos que se cruzan y están operando a esas tasas del 40%. Pero bueno, siempre está ese tema, ¿no? Que en el medio está el proceso de la calificación. Está muy claro. Adriana, te agradecemos mucho esta comunicación, te deseamos buen fin de semana largo y volvemos a hablar el próximo viernes. Bueno, hablamos en la semana, Marcelo, hasta pronto. Bien, conversamos entonces con Adriana Filiolo directamente desde Mar del Plata Bursátil y su resumen de lo que ha sido la semana allí en la bolsa. Y bueno, ahora vamos cerrando el programa compartiendo datos que tienen que ver con los niveles de tasa de interés. Esto es lo que ponemos a continuación en pantalla. Y bueno, comenzamos por las tasas en peso, ¿no? Decía Adriana, todavía están operativas las Levax. Bueno, este es el nivel de tasas que teníamos en este cierre de semana. 46% para el 21 de noviembre, esto es colocación a 40 días. Y después para diciembre una tasa que
digamos, hay que mirarla con cierto recelo porque hay pocas operaciones ahí. Para el 19 de diciembre, que son 68 días de plazo, 39,16%. Decía Adriana también que este instrumento, las LEVAX, bueno, se están reemplazando progresivamente por las LECAPs, pero no hay un mercado secundario activo, por lo menos tanto como lo tenían las LEVAX. Así que, bueno, de a poco se va armando y seguramente, bueno, será del interés de los inversores ese producto, que es un poco más largo en términos de plazo, pero que, bueno, eso se resuelve en la medida que el mercado secundario se hace fluido, porque uno puede entrar y salir en cualquier momento. Las tasas en dólares quedaron de la siguiente manera, con una leve recuperación de los bonos en dólares de la Argentina en los últimos días. Ahí usted tiene los números. Por un lado, el Bonar 2020 con una tasa del 9%, el Bonar 2024, que vence en mayo del 2024, 10%, y el bono de descuento, 11%. Por último, le comentamos que este jueves la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, a través de su fundación, está convocando a una presentación del director del BIMA, Bolsas y Mercados de la Argentina. Esto va a ser en la sede de la Universidad KS, en Olavarría, esquina Gascón, así que todos los interesados, bueno, pueden inscribirse, reservar su lugar a través del mail que usted está viendo en este momento en pantalla. Le reitero, próximo jueves, 18 horas, de Carly, que es el presidente del BIMA, Bolsas y Mercados de la Argentina, va a estar disertando sobre lo que es el desarrollo del mercado de capitales en la Argentina, una charla que por supuesto es gratuita, de digamos, libre acceso, en tanto se reserve el lugar y haya cupo para asistir a este evento. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.